Muy, muy buena semana para todos. Muchas gracias por acompañarnos y por sumarse en vuestros horarios. Aquí estamos a las 6:30 todavía de hoy, día lunes. Baruch Hashem, esperando el nacimiento de una nueva jornada que nos acerca, obviamente, al tiempo de Shavuot. Y recibir la Torá, obviamente, es el desafío cuasi permanente de, de poder recibir eh, esa, ese regalo celestial que renueva en nosotros una capacidad fundamental que es, como decía en un mensaje a los alumnos de nuestro UPAN, no solamente poner la razón al servicio de la misma, sino, por sobre todas las cosas, poner la emoción al servicio de la misma. Y en esto, obviamente, mucho que ver tiene el libro de Mishlei, el libro de Proverbios. Estamos hoy continuando el capítulo 1, que vamos a terminarlo, donde, por sobre todas las cosas, hemos encontrado, bueno, todo una construcción del sistema moral, de los valores, de cómo se orienta a una persona. Y siempre cuando hablamos de Musar, Musar significa algo que enseña valores, algo que enseña moral, que enseña ética. Y paralelamente el concepto de ley ser en hebreo es llamar la atención, es amonestar, es reprender. Parecería ser que a primera vista uno parecería entender de que esto es algo eh, que duele eventualmente, pero ni es doloroso ni es una crítica, es construir al otro. Y para construir al otro nada mejor que utilizar las mejores piezas que están en nuestras manos para poder transmitirle a ese otro los sentimientos y también los criterios que mejor le harán a él para construir su vida. Así es el Shelomó ben David Melech Israel, como empieza nuestro libro. Y después de haber hablado a ese otro que está frente al rey, al padre, al consejero, al maestro, vaya a saber cuántas personas se esconden en todo este intercambio y hablar acerca de cómo preservarse de no introducirse. Esto fue lo último que aprendimos la semana pasada, en la Hebrá, en esa sociedad o de Posheaim, de personas que no son malas, son peor que malas, si se puede decir así, que tienen actitudes negativas, porque las personas malas pueden tener malas acciones. Y por cierto que eso es reprimible, pero las que tienen malas actitudes, malos pensamientos, son los que definitivamente generan un vacío existencial muy, muy grande. Y entonces hoy nos vamos a la tercera y última parte de este capítulo, eh, de capítulo 1, en la cual podríamos llamarla como que es una advertencia a quienes se niegan a querer escuchar todo este escenario. Y vamos a ver cómo el rey Salomón lo transmite. Entonces estamos en el capítulo 1 para el versículo 24. 24 entonces comienza, dice, Ya'an karati fatema anu. Entonces me dice, por cuanto yo he llamado, en el versículo 24, yo los he llamado, quiere decir, batema anu. ¿Y qué pasó? Pero vosotros habéis rehusado, se han negado, o sea, no han querido llamar, no han querido escuchar ese llamado, batema anu. Entonces dice, natiti yadi ve'en machshir. Interesante la construcción. Natiti yadi es, he extendido mi mano y no hubo quien hiciera caso. A ver, ¿cómo entiende la persona habitualmente toda esta construcción? Si yo te he llamado, te podría haber continuado con y no hubo quien hiciera caso. Pero dice, he extendido mi mano y vosotros habéis rehusado. Rehusado quiere decir
rehusado de extender vuestra mano. Entonces aquí se produce ese encuentro de las palabras con los verbos, de los sustantivos con los verbos, por cuanto que yo he llamado Yan Karati, y parece ser que como ese llamado queda perdido en la nada, entonces nace por supuesto la sensación de vacío, Batemaanu, y entonces ese no hay quien hiciera caso. Natiti Yadi, y es muy interesante que él dice, he extendido mi mano, yo te extiendo mi mano, ¿y qué pasa aquí? Y no hubo quien hiciera caso. Quiere decir, en Makshiv, pero Makshiv significa nadie que me ha prestado atención. Entonces, a veces, en este mundo pequeño que se construye entre los seres humanos, entre los vínculos, y estamos hablando de vínculos en todos los sentidos. Quiere decir, no estamos hablando solamente entre padre e hijo, estamos hablando de vínculos en todos los ámbitos, también entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre amigos, obviamente, entre el maestro y el alumno. Son todos elementos realmente constantes que nos ayudan siempre a recrear ese vínculo. Hay dos aspectos que Mishlei dice, el llamar y el extender la mano. Uno es un llamado, uno es aparentemente el dirigirse hacia el otro con palabras y el otro es dirigirse al otro pero sin palabra alguna, con la extensión de la mano. Las respuestas son llamativas. Vosotros habéis rehusado, batema'anu, lemaen es negarse en hebreo, natiti yadi quiere decir dar la mano, que es algo muy interesante desde el punto de vista de lo que hacen las personas. Dicen nuestros comentaristas, dicen que minhag a mizrach, como las costumbres de los hombres de Oriente, extender la mano y moverla, ida y vuelta, que remes de rajok se Israel. Hacer este concepto. Extender la mano es vení, vení, acércate. Por lo tanto, es muy interesante que ninguno de esos movimientos, tanto el llamado como el extender la mano, están formando parte activa, eventualmente, de todo lo que se presenta en la vida de la relación. Dice Batifrau Kol Atzati. Entonces, la consecuencia de que se han rehusado o no hay quien hiciera caso, no hay quien quiera escuchar. La consecuencia inmediata, dice el versículo 25, Batifrau Kol Atzati, que desechasteis, así se dice, Batifreu. Leafria es no solamente molestar en hebreo, sino también es os habéis alejado de escuchar mi buen consejo. Ese es el concepto de afraá. El concepto de afraá es verdaderamente, es como tomar distancia también. No solamente es molestar, sino tomar distancia, que es peor. Desechasteis todo consejo, betojastí lo habiten. Y aparece, y no quisisteis mi reprensión. Tojasti. Tojaja quiere decir esa amonestación. Tenemos en la Sagrada Torá varios espacios donde se produce la tojajá, para que ustedes entiendan que la tojajá no es un producto de una realidad nueva, sino que es una conducta y una condición de la vida permanente de las personas. Y en ese caso, eventualmente, estamos hablando aquí no solamente de, por ejemplo, ah, de Isaac con Jacob y Esaú, vamos a suponer, en la relación de Abraham con Lot, si queremos encontrar la primera Tojatá, en cuanto al separarse de todo ese camino que habían transitado juntos. Pero también vamos a encontrar en otro ámbito la amonestación de un profeta de Israel llamado Natán al mismísimo rey David. La tojajá, la reprensión de un Jonatán tan humilde y tan sabio para con su padre, el rey Shaul, así como la amonestación de Shaul a Jonatán. ¿Qué significa todo esto? Significa de que hay algo que Jacob hace para con sus hijos al final de su vida, que es la bendición, que no es otra cosa que una reprensión también, marcarles lo que han hecho mal.
para aprender de eso, no para sentirse con una carga imposible de sobrellevar. Al contrario, yo pienso que vamos a estudiar aquí que si no hacemos esta acción, estamos verdaderamente no queriendo a la otra persona. No solamente porque te quiero, te aporreo, como se dice la expresión conocida en el refrán. No, no, no solamente eso, pero no hay ninguna duda que cuando uno le duele lo del otro, entonces uno debe intervenir. Acá, ¿cómo se siente esa persona que tiene el musar en su mano? Batifrau kolachati, dice el versículo 25. Desechasteis todo consejo mío, betojachti lo habitem, y no quisisteis mi reprensión. Lo habitem, otra vez aparece el deseo. No, no están abiertos a eso. Y entonces, ¿qué dice? La otra parte se siente malogrado. Entonces, el versículo 26 parece ser como una lectura de nuestra Sagrada Torá. Gamani be'eidechem eschak. Yo también me reiré en vuestra calamidad, en vuestra desgracia. El ad bebo pachtejem. Me mofaré, me burlaré cuando viniere vuestro espanto, cuando llegue la situación. Obviamente. Entonces, ¿qué significa aquí? No significa una relación de midá que negatividad, de, bueno, yo me comporto de acuerdo a como tú te comportas, pero no hay ninguna duda de que cuando cabe una sensación de vacío, cuando cabe una relación de no escucha, cuando cabe una relación de no respeto, entonces no hay ninguna duda que las distancias no solamente se exacerban, sino que lo que se crean son precipicios, no distancias. Y por lo tanto, cabe la sensación esa que diga, Gamani be'eidhem eskar. Yo también me reiré en vuestra calamidad. Eid quiere decir lo que está hablando aquí. Dice, cuando acontezca, Dios no permita una desgracia, una, una angustia, un ra, como explica el Radak, una situación desgraciada. El ad, me voy a burlar, también me voy a mofar cuando venga vuestro pájaro, vuestro temor. No lo llamaría espanto, es muy exagerado el concepto, pero vuestro temor a causa del mal. Porque eh, eventualmente todo este es el pago del poshea, aquella persona lamentablemente que se comporta indebidamente, dijimos, no que hace el mal, sino fundamentalmente de aquella persona que piensa el mal. Y una cosa es hacer el mal, vuelvo a repetir, y otra cosa es pensar el mal. ¿Qué es peor? Bueno, no cabe ninguna duda que el pensar el mal es infinitamente peor que hacer el mal. Y en este caso, entonces, toma ese precipicio de vista. Y entonces aquí aparece una expresión difícil. Versículo 27. Bebo que shoah pachdechem, beedchem que sufayete, bebo alechem tzara betzukah. Cuando viniere cual huracán vuestro espanto y vuestra calamidad como torbellino llegare, cuando vinieren sobre vosotros angustia y aprieto. Yo pienso que la descripción que hace aquí, ¿no es cierto? El concepto que Shoah no tiene que ver con lo que nosotros conocemos de la palabra Shoah, que tiene que ver con clamor, que tiene que ver con la traducción, que lamentablemente las circunstancias del siglo XX llamaron holocausto. El concepto que Shoah está escrito de una manera y se lo lee de otra manera, es de repente como esa nube, dice Rashi, que aparece repentinamente. Una nube que aparece repentinamente quiere decir eh, eh, que se nos pone el día negro, se nos pone el día oscuro. Y entonces dice así, aparecerá ese temor. Beidhem que sufayete, dice, y vuestra calamidad, vuestro día de mal, dice, vendrá como un torbellino cuando vinieren sobre vosotros angustia y aprieto. Toda esta descripción tiene que ver que a veces cuando acontecen estos escenarios tristes, lamentables, estos escenarios cuando acontecen
acontecen desde una perspectiva repentina y todo aparece como un huracán, como un torbellino. ¿Por qué esa descripción? Porque todo lo arrastra, todo lo lleva. Y eventualmente dice, así es como se presenta la desgracia, ¿no es cierto?, en la vida. Al, dice el versículo 28, Ikra uneni del OM, entonces clamarán a mí, mas yo no responderé. Shahrebuni veloim uneni, me buscarán con empeño, pero no me hallarán. Todo esto me da a entender a mí, parece como que el Mishlei está hablándonos en un lenguaje que nos acerca mucho al mundo de la Sagrada Torá. Cuando leímos hace un par de semanas nada más, Perashat de Jukotai, el final del libro de Baikra, donde leíamos allí, Dios nos permita todas las 49 situaciones, conocidas como Kelalot, que quiere decir las adversidades que habría de vivir el pueblo judío, y en donde el Boreo Olam, el Kadosh Baruj Hu, advierte una y otra vez al pueblo de Israel acerca de cómo ellos se han alejado, entonces el Kadosh Baruj Hu también se habrá de alejar. Y todo ese texto parece igual, porque en última instancia yo entiendo, creo humildemente, que todo este concepto que trae el Mishlei aquí es un concepto que desde lo particular lo podemos trasladar a lo general, así como del kelal, de lo general, lo podemos trasladar a lo particular. Y es por eso, obviamente, toda esta advertencia es que lo que se produce es de aquella primer rehusar, de aquella primera desconexión, de extender mi mano y que no hay quien me escuche, lo que produce después son temporales en la vida, claro, tormentas en la vida. Y no hay ninguna duda de que el concepto de esa tormenta es que arrasa con todo, que no nos permite eventualmente tomar los tiempos necesarios, los, las armas, comillas, necesarias como para poder enfrentarnos a esa realidad y poder superar. Tajat, nos dice el versículo 29, Kistaneu da. Dice, ¿por qué? Por cuanto aborrecieron el Da'at. Aquí lo traducen como la ciencia. Está bien, el Da'at significa el conocimiento, pero todo esto es porque el Da'at no es solamente la ciencia secular, sino que el Da'at es Umalea Haaretz De'a et Hashem. Así como dice el profeta Yeshaya en su capítulo 11, cuando habla de la época mesiánica, y se llenará la tierra del conocimiento de Hashem. ¿Por qué lo digo? Porque el final del versículo dice, Beirat Hashem lo bajaron, no escogieron el temor a Hashem. Entonces no hay ninguna duda de que las respuestas del Meyaser, las respuestas que está dando aquí aquel que trata de liberar a ese otro, que es su hijo, que es su alumno, que es su prójimo, que es su cercano o su lejano, aquí no importa el grado de parentesco, entonces lo hace en última instancia porque todo este vínculo tiene un trasfondo, tiene una base. Y entonces el Mishlei está hablando claramente que no solamente es por el criterio con el cual nosotros vivimos y cuáles son los principios que nosotros sostenemos en la vida, sino que existe un principio, Reshit Chochmah Irat Hashem. El principio de la sabiduría, el principio de la ciencia, como dice aquí, es el temor a Kadosh Baruj Hu. Ese temor representa no el miedo que paraliza, vuelvo a repetir, sino que el temor representa esa sensación que guarda dentro de sí un profundísimo amor. Esa relación en la cual nosotros creamos y nos vinculamos con aquel otro que está frente a mí, que es muy cercano a mí, que es parte mía total, o también aquel otro que todavía no es tan cercano a mí, pero que en última instancia
forma parte de ese entorno, pequeño, reducido o amplio, en el cual me intereso por él y trato de sumarlo hacia principios y valores. Entonces el temor y irá significa no el miedo que paraliza y que no me permite dar un paso. Al contrario, el que está hablando dice, te he llamado y no me has escuchado, te he extendido mi mano y te has rehusado. Quiere decir, el que pretende en última instancia contener al otro, tiene que hacer algo por el otro. Y entonces, cuando yo hago por el otro y el otro es el eco de resonancia de lo que yo hago, se crea lo vincular. Ahora, cuando yo ingreso en el plano del vínculo, y ese vínculo lo que genera es cercanía, y la cercanía genera un amor profundo, un amor verdadero. Entonces, la persona que ama es la persona que entiende lo que es el temor. Porque la persona que ama verdaderamente nace dentro de sí, lleva dentro de sí, no lo expresa siempre el temor. Como lo expresa con acciones, pero no lo dice, no se anima a decir lo que teme. Y entonces, cuando Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham, bien, al tishlach y a dejar lo meuma, no arrojes tu mano sobre tu hijo, sobre el joven, ni le hagas nada a él. Estoy hablando de la época de lo famoso, comillas, sacrificio. Ki ata yadati ki yere Elohim ata. Porque ahora sé que eres temeroso de Dios. Que recién allí se dio cuenta el Boreo Olam, sin ánimo de crítica, por supuesto. Recién allí se dio cuenta el Boreo Olam que Abraham vino, era Yere Hashem, era temeroso del Todopoderoso. Lo vio caminar durante tantos años. Ya tenía 137 años. Lo conoce Abraham desde su niñez, pero se vincula con él cuando tenía 75 años. Ya han pasado 60 años. Suficiente para conocer qué calidad de persona es. Pero Abraham hace lo que hace porque hay algo que no quiere perder. El temor a perder a lo que ama. Y por eso nace el concepto de Irán, Elohim. Porque yo también puedo tener temor de perder lo que amo. Y no necesariamente hablando de Dios, hablando también de aquello que tengo al lado mío, de aquello con lo cual construyo mi vida y me reconstruyo. Nace un temor, no lo expreso todos los días, pero ese temor existe, no hay ninguna duda. Por eso, eventualmente, aquí en Mishlei viene a ponernos que todo lo que puede llegar a acontecer, ese desamparo que genera los torbellinos, los huracanes, los temporales en la vida, todo eso desarraiga. El amor echa raíces y por eso las raíces tienen que ver con el da'at, el conocimiento de Hashem y el temor a Hashem. Porque cuando podemos conjugar esos niveles de comprensión y de sentimientos, no me cabe ninguna duda que estamos en un mundo con principios y valores diferentes. Dentro de 48 horas, un poquito menos, por supuesto, vamos a pasar nuevamente por hacer estas diferencias, por esos 10 mandamientos que representan el total, el concepto totalizador. Sí, sí, independientemente de que se especifiquen 613 mitzvot, los 10 mandamientos, como explicábamos ayer en el Shebur, incluyen todas las mitzvot. Uno no tiene que ponerse a pensar ahora, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que 613 mitzvot estén en tan contadas palabras? No importan muchas palabras para incluir el todo. Akadosh Baruj Hu dijo una sola palabra, Yehi, que sea, que tiene 3 letras, nada más, y con esa palabra creó todo el universo. Por lo tanto, nosotros para construir nuestro mundo no necesitamos de pocas palabras, pero necesitamos de las palabras necesarias, sabias, importantes, comprensivas para el otro, que le permitan construir.
Por eso lo dice y con dolor. Primero, el Da'at Hashem y Irat Hashem, el versículo 29. Aborrecer la ciencia es el conocimiento de Dios, la voluntad de Él. No escogieron el temor a Él, quiere decir cómo debo encaminar mi vida. Irat Hashem son las mitzvot que Él me ha dado para poder encaminar mi vida. Lo bajaron, no la han, no la han escogido, no la han preferido. Quiere decir, ellos prefirieron otros caminos mucho más complejos, obviamente, y en cual rechazaron todo lo demás, esa palabra y esa mano. Nos dice el versículo 30, lo abula atzati, no quisieron mi consejo, naatzu kol tohachti. Y para poder más todavía ajustar un poquito la realidad, despreciaron toda mi reprensión. Y otra vez, obviamente, aparece un rechazo. Y obviamente el rechazo no es producto del amor. El rechazo es producto de lo que yo odio, de lo que yo no quiero. Eso es el concepto del rechazo. Beyoklumi pridarkan, por lo tanto, dice, comerán del fruto de su mismo camino. Umimoatzoteem isbau, y se hartarán de sus propios consejos. La gente, obviamente, van a seguir de todos con su planificación, con su vida, y por supuesto se van a hartar de aquellas cosas de que son el fruto de sus caminos, o sea, de la consecuencia de sus conductas. O sea que hay caminos, no son los que se deberían elegir, los que se deberían tener aquí. Y aquí, obviamente, aparece un concepto muy fuerte que dice que Meshuvat Petaim Tahargem, Beshalvat Kesilim Te'abedem. ¿Qué significa aquí? Estos dos últimos versículos del capítulo 1 del Mishlei vienen a hablar acerca del mensaje, el mensaje final. En hebreo se dice Musar Haskel. Es algo así como una moraleja, un aprendizaje último. Dice que Meshubat Peta'im Ta'argem. Dice, aquí el resumen de todo. Meshubat. La palabra Meshubat la tradujo aquí el Rab, quiero que utilizan la traducción de Rab Ederi, como apostasía. Miren qué interesante, ¿no? O sea, nosotros tenemos un regalo por parte del Boreolam que se llama la Teshuvah. Shuva, Israel ad Hashem Elokeja, ¿no? Y aquí tenemos la palabra, la apostasía dice Meshuvat. Meshuvat. Aparentemente, entonces, ¿qué habla de Meshuvat? Sería de la Teshuvah inversa. Si la Teshuvah es mi regreso a Dios, la Teshuvah, la Meshuvah, como aparece aquí, apostasía, es obviamente la actitud casi de travesura, de rebeldía, si me pueden llamar así, la rebeldía que tenemos eventualmente frente al Todopoderoso, que es impactante el hebreo, porque por un lado de la misma raíz, Shin, Vav, Bet, puedo leer el concepto de la Shuv, de retornar con todo el corazón, con toda mi razón, con toda mi predisposición. Pero si yo utilizo también ese sentido en sentido opuesto, Meshuvah, estoy hablando de rebeldía. Quiere decir, estoy haciendo todo lo contrario. Meshuvat Peta'im Target. Aquí aparece la Meshuvah de los Peta'im. ¿Qué son los Peta'im? Estudiamos que el Peti es aquella persona fácilmente seducible. Por lo tanto, dice, a final de cuentas, todo lo que te lleva a ese camino de rebeldía es un camino que tú no lo has razonado, no lo has pensado, ni siquiera te tomaste el tiempo para poder resolver por ti mismo. Te dejaste llevar, te dejaste seducir, te dejaste conquistar. Y entonces dice, porque esa rebeldía de los petaim, de los hombres, de los simples, dice aquí, de los que fácilmente son seducibles, los matará. O sea, obviamente terminará quitándoles esa vida
tan preciosa y tan preciada, porque no hay ninguna duda que si nos dejamos seducir y nos dejamos arrastrar por una realidad no deseada, no querida, eventualmente vamos a llegar naturalmente a una instancia en la cual vamos a ver cómo se esfuman los días de nuestra vida. Beshalvat Kesilim de Abraham. Aparece algo que es contradictorio, aparece la Shalva de los Kesilim. ¿Qué quiere decir Shalva? Shalva es la quietud. Aquí lo traducen la prosperidad. Nosotros entendemos por prosperidad lo material, pero Shalva quiere decir algo más que Shalom. Shalom es la paz, es algo exterior aparentemente a la Shalva, que yo la traduciría como quietud. Y aquí la quietud pertenece a quién? La quietud de los insensatos, los Kesilim, que ya lo vimos en el libro de Coelet, fundamentalmente en el libro de Eclesiastés, como el rey Shelomo hablaba tanto del Kesil, el Kesil que es aquel que no puede ver la consecuencia de sus acciones, obviamente, por tanta tontería, eh, eh, por tanta ignorancia, pero no del conocimiento, sino porque no logra eventualmente aprender, comprender, saber, allegarse eventualmente hacia la esencia. Por eso dice, Shalvat Keselim, la quietud de los insensatos, te abedem. Te abedem es, va a traer su perdición. Entonces, explica el Radak, Rabbi David Kimchi, que la Meshuvah, esto que se traduce aquí como apostasía, y yo creo que es el concepto opuesto a la Teshuvah, es la rebeldía. Dice, la rebeldía es la Meshuvah, es lo opuesto de la Shalvá. Es lo opuesto de la Shalvá, porque la Shalvá que es la quietud, es el punto en el cual nosotros podemos, debemos, ¿por qué no?, alcanzar nuestra mayor maduración. Pero dice, la parte que comparten tanto los simples, los que se dejan seducir fácilmente, como los que siguen, es que ninguno de los dos puede ver la posteridad. No puede ver lo que está más allá. Eso es Aharit Darkam. Es su camino, su punto final. O sea, como el rey Coelet se quejaba de aquellos que viven el día y que no viven la vida. Entonces, la vida es una sumatoria de días, y una sumatoria muy bonita, muy hermosa, en la cual cada día, Yom le Yom, y había Omer, dice el rey David en su Teilim hermoso, cada día trae su Omer, su palabra. Belaila le laila, y cada noche y noche, Yehavé da, traerá la vivencia del conocimiento. Es muy hermoso. Yom le Yom y había Omer, Belaila le laila, Yehavé da. Entonces, ¿qué pasa cuando cada día y cada noche deben traer su aporte a la vida de la persona? Y termina entonces esta advertencia diciendo, Beshomea ali ishkon beta, pero aquel que empero me oyere, ishkon beta, habitará seguro, Beshaanan mi pajat ra, y estará tranquilo, sin temor al mal. Entonces ahora el jajam, el que viene a enseñar, el que viene a transmitirnos cómo, cuándo, por qué, dice, hay una solución, que podamos prestar oídos. Quiere decir que podamos atender, no solamente entender, atender, de Shomea, aquella persona que puede escuchar el musar de la sabiduría y se puede conducir a partir de ella, dice, Ishkon Beta, habitará en la plenitud, en la seguridad, Beshalva. Ese sí tendrá la quietud, alcanzará la quietud. Y entonces a partir de aquí dice, Beshaanam mi pajatra, y estará tranquilo, sin temor al mal. Entonces, en última instancia, el, el rey, el padre, el consejero, el amigo,
Nos trata de llevar por un camino en el cual nosotros mismos podamos madurar, que podamos decidir por nuestras propias fuerzas, eventualmente, dónde está el punto esencial de nuestra conexión con el otro, con los otros y fundamentalmente con el Creador. Pero no hay ninguna duda de que el libro de Mishlei es un libro de un llamado preventivo. Es un libro preventivo, increíblemente, porque una cosa es actuar sobre los hechos y otra cosa es prevenir que esos hechos acontezcan. Muy bien, y entonces nuestro segundo capítulo, con vuestro permiso, que hay preguntas, por supuesto, ustedes me marcan y enseguida podemos o comprenderlas. El capítulo segundo, entonces, vamos a tener acerca de lo que se llaman, dicen nuestros comentaristas, Sheva HaJochma Betoalta Lemebakse, el alabanza de la sabiduría. ¿Y cuál es el beneficio? Obviamente, para todos aquellos que requieren la sabiduría, que la buscan, que la quieren, que la necesitan, obviamente. ¿Y qué representa la sabiduría? Mm, No estamos hablando aquí de sabiduría enciclopédica. Ya lo sabemos desde los primeros encuentros. Aquí, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de la Chochmat HaChaim. Les comenté a ustedes en el comienzo de nuestro estudio, eventualmente, que Mishlei, Iov y Teilim conforman un arco de lo que llamaron los Jajamim, Sifrut Emet, quiere decir la literatura de la verdad, o Sifrut HaJochma, la literatura de la sabiduría. Para aquellos que saben, el orden de los libros que empiezan los Ketuvim, quiere decir en el Tanaj, tenemos la tercera sección que se llama Ketuvim. Los primeros tres libros son Teilim, Mishlei e Iov. Tres libros. Esos lo llaman los Jajamim Sifrut Emet, la literatura de la verdad. Si ustedes toman el orden pero inverso, Iov, Mishlei y Teilim, van a ver que la primera letra de Iov es la Aleph, la primera letra de Mishlei es la Memma y la primera letra de los Teilim es la Taf. De abajo para arriba se forma la palabra Emet. Por lo tanto, eso se llama Sifrut Emet. Y aquí entramos entonces ahora en ese, porque si hablamos del no, de lo que no se debería, ahora tendríamos y debemos hablar del sí, de aquello que eventualmente sí debe. Y entonces nos dice, obviamente, el rey, el padre, el consejero, el maestro, el amigo. Vení, intikaj amarai umitzvotai titzponitaj. Hijo mío, si aceptas mis palabras y mis preceptos, mis mandamientos, titzpon, titzpon se traduce como guardar, es cierto, pero leatzpin es ponerlo a resguardo. Así como dice la Sagrada Torá con respecto a Yochebed, la mamá de Moshe, cuando nació, Batitz peneu sheloshayerahi. Leatzpin es ponerlo a resguardo. Durante 3 meses lo pudo tener el recuerdo de los egipcios que entraban a sacar a mansalva a los niños recién nacidos. Y entonces Lehatzin dice aquí, mitzvotai titzpon. Las mitzvot tienen que formar parte de un mundo interior de la persona. Tienen que estar allí como ese punto de resguardo, de encuentro. Leakshiv la chochma osneja. Segundo versículo, haciendo atento a la sabiduría tu oído, leakshiv. Y eso es lo fundamental. Toda nuestra Sagrada Torah es la construcción de un verbo. Simu et advarim aele al levavchem. Lasim al alev, lasim balev. Poner al corazón y en el corazón poner, como ustedes quieran traducirlo, sim lev significa prestar atención. La sim el levavchem, colocar en vuestro corazón, significa la magna tarea de poder entender y escuchar y comprender. Por eso dice, leakshib la jochma osne, haciendo atenta a la sabiduría a tu oído. Aquel vínculo con la sabiduría empieza por el ozen.
Este oído, los oídos nuestros, desde el punto de vista de la anatomía, de su conformación anatómica y desde su función, ¿en qué intervienen los oídos? ¿Solamente en la audición? No, todo el mundo debe saber que los oídos también tienen un punto que en su conexión en el cerebelo es el equilibrio. Por eso la palabra ozen viene del concepto izun en hebreo también, el equilibrio. Por lo tanto, a la hora de poder leakshir, de poder atender, comprender, prestar atención a la sabiduría, es que pueda verdaderamente ejercer ese punto de conexión con ese equilibrio mental que necesito para comprender lo que él me está diciendo. Haciendo leakshir la jochma uzneja, tate libeja la tebuna, e inclinando tu corazón a la inteligencia. Es maravilloso, porque por un lado habla de los oídos y habla del corazón y habla obviamente de litzón, de atesorar, de guardar, de cuidar cada uno de esos aspectos. Y imla vinatikra, la tribunati ten coleja. Más aún, dice el rey, el hijo, el padre, si llamas al entendimiento, imla vinatikra, que significa llamar al entendimiento, para mí es una construcción maravillosa. Para poder otra vez fortalecer mucho más su consejo, dice, tú debes llamar a la Bina. Bina es una capacidad más importante que la inteligencia, porque la Bina es aquello que te permite comprender, deducir, aprender de lo aprendido, sacar nuevas conclusiones para tu vida. Y entonces, ¿quién la Bina Tikra? Ese es el primer elemento, llamar a la Bina, a esa comprensión inteligente. Dice después, la Tebuna Titen Coleja. A la inteligencia le das voces. Darle voz a la inteligencia. ¿Qué significa? Tengo que llamar a la Binah, pero también la Tebuna. Tebuna y Binah son las mismas palabras en el hebreo. Nada más que uno es la capacidad de, la otra es la condición. La Tebuna es cuando yo ejercito esa puesta en marcha, la puesta en escena de esa comprensión inteligente. Y por eso dice, Inte bakshena katase, behamatmonim tachpisen. Si la buscas como la plata y la escudriñas como a tesoros escondidos, quiere decir hurgar, buscar, volver a buscar, volver a hurgar. No nos conformemos con la superficialidad. Eso está diciendo el padre, el consejero, el amigo, el que sea, el maestro. No busquemos la realidad en la superficie, sino los tesoros escondidos. Entonces, si puedo hacer todo esto, Tavin Irat Hashem. Entonces entenderás lo que es el temor a Hashem. Beda'at Elohim timtzah, y hallarás el conocimiento de Dios, que es la carencia que vimos en el capítulo 1. Entonces, nos perdimos esa capacidad de poder entender lo que es Irat Hashem, Irat Shamayim, y lo que es Be'ah et Hashem. Entonces dice, ¿cómo puedo hacer todo esto? Entonces, para poder lograr este objetivo del versículo 5, dice, hijo mío, si aceptas mis palabras y las tomas mis palabras y guardas, resguardas, pones a resguardo estos mandamientos dentro de ti, haciendo atento a la sabiduría tu oído, inclinando tu corazón a la inteligencia. Más aún, si llamas al entendimiento, a la inteligencia de las voces, si la buscas como la plata y la escudriñas como tesoros escondidos, quiere decir, después de darnos a nosotros todos los elementos casi básicos como para poder ingresar en un mundo diferente, quiere decir que yo utilice todos mis recursos, no solamente los intelectuales, los emocionales, entonces entenderás el temor de Hashem y hallarás el conocimiento de Hashem. Entonces aquí es
cómo alcanzar ese camino. Y vamos a ver entonces cómo, después de Matan Torah, si Dios quiere, vamos a poder continuar con esta hermosa construcción, hermosa a mi humilde criterio, por supuesto, en la cual no hay ninguna duda que el rey Shlomo ha construido en este libro uno de los tesoros fundamentales, no solamente en el lenguaje, sino fundamentalmente en la idea. Y esto esperemos que sea el camino que nos conduzca a ser personas diferentes, verdaderamente. Muy bien, bueno, muchas gracias por disponer de vuestro tiempo. Siempre es un placer encontrarnos en este ámbito. Quiera Dios que nos podamos encontrar aquí en el Bet Midrash algún día, pero fundamentalmente compartir este espacio de estudio. Que tengamos Shavua Tov y fundamentalmente Chag Sameach. Que tengamos un tiempo de Shavuot que empieza mañana de noche, si Dios quiere, con la puesta del sol. Así que tengamos una hermosa fiesta y a Kadosh Baruj Hu nos haga parte de su Torah. Beten Helkenu, Betorateja. Así le rezamos cada día. Danos tu parte en tu Torah. Muchas gracias a ustedes. Que tengamos una excelente jornada, lo que queda de ella, y que tengamos un Hag Sameach muy, muy feliz. Hag Shavuot con buenas noticias. Gracias. Shavuot Tov para todos.